Ahora sí. Ahí, perfecto. Entonces, les comentaba que eh, como crítica de Mijail Bakhtin a Ferdinand de Saussure, el habla no es tan Ferdinand de Saussure, y además el oyente nunca es pasivo. El oyente está predeterminando al hablante de alguna forma, y la actitud del oyente es una actitud que hace que el hablante modifique su propio discurso. Y además, por otro lado, el criterio que cualquier persona, cualquier individuo adecua al contexto en que se encuentre. Un adulto no le va a hablar igual a un chico y no le va a hablar de la misma manera a un vecino del edificio o al diariero, por así decir. Idénticos, un adulto va a ser muy cuidadoso con respecto a si se trata de un chico, digamos, desconocido, etc., menos en estos tiempos. Con respecto a un diariero, eh, siempre con mi diariero hablo de fútbol. Yo sé que él es de San Lorenzo y siempre hablamos tema San Lorenzo, etcétera, etcétera. Y no es que mi diariero piense, este pibe es un fanático que tiene una pelota de fútbol en vez de cabeza, etcétera, sino que da para eso, es una charla muy corta, 3 minutos y punto. El tema está como predeterminado, sería muy loco que habláramos de, qué sé yo, el problema de la libertad en Crimen y Castigo de Dostoyevsky o La Guerra y la Paz de Tolstoy. No da para eso porque el tiempo que tiene para venderme el diario es muy breve. Estos géneros discursivos, que son tipos relativamente estables de enunciados y que tienen 3 características, que son tema, sintaxis y estilo, suelen agruparse en 2 grandes categorías para Mijail Bakhtin, a las que él va a llamar géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Para Mijail Bakhtin, los géneros discursivos primarios son formas de habla cotidianas. Son géneros discursivos primarios, sobre todo las charlas que cualquier persona puede tener en distintos contextos de la vida diaria. Lo que distingue a los géneros discursivos primarios es que son en su totalidad o prácticamente en su totalidad orales. Ahora bien, hay formas de discurso que son más elaboradas y suelen ser escritas, y él las va a llamar géneros discursivos secundarios. Y él dice que estos géneros discursivos secundarios pueden incorporar a géneros discursivos primarios. En la época de Bakhtin todavía se escribían cartas. Una carta estaría encuadrada dentro de un género discursivo primario, pero una novela epistolar, una novela hecha con cartas o con cartas de los protagonistas o distintos personajes, como Las relaciones peligrosas o como Papaíto Piernas Largas, por citar 2 novelas famosas de este estilo. Clarissa también, la novela más larga escrita en inglés, 1500 palabras, tiene sobre todo cartas o son una asociación de cartas de los protagonistas. En este caso, lo que tengo es que un género discursivo secundario incorpora a algún tipo de género discursivo primario. Entonces, en una novela, que es un típico género discursivo secundario, en una película, también un género discursivo secundario, se pueden incorporar charlas de la calle, por así decir. Entonces, lo que tengo es que este género discursivo secundario, la novela, la película, está incorporando géneros discursivos primarios. El género discursivo secundario suele ser escrito, nosotros también audiovisual, porque mencionamos películas. Este género discursivo secundario suele estar más formalizado que el género discursivo primario.
Yo les hablaba de sintaxis como una de las tres características de un género discursivo, de los elementos de un género discursivo. Probablemente esto no sea tan evidente, por eso voy a profundizar un poco. Cuando uno lee un artículo científico, encuentra la siguiente característica esencial. La mayoría de las oraciones están escritas en voz pasiva. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿por qué este predominio de la voz pasiva en una memoria científica? ¿Sí? ¿Qué es la voz pasiva? A ver, los animales son encerrados en un corral, luego son llevados a un lugar donde se los baña. Por último, son introducidos en un vacunatorio y luego son dejados para que pastoreen, todas oraciones en voz pasiva. ¿Por qué tantas? Profe, perdón que moleste. En el chat hicieron una pregunta. No estaba viendo el chat, veamos. Tengo una duda. Por ejemplo, un género discursivo en desuso podría ser un telegrama o una carta, sí, sin duda. Telegrama es un género discursivo totalmente en desuso, carta, género discursivo totalmente en desuso. Disculpen, no estaba viendo la parte de chat. Las próximas clases estaré más atento a lo que escriben ustedes. Está muy bien que contesten vía chat porque está bueno. Ahora que veo, me mandaron como 20 respuestas en el chat. Sí, los géneros discursivos caen en desuso por una razón muy simple. Las esferas discursivas cambian. Al modificarse la realidad se modifica el habla y a veces cae absolutamente en desuso tecnológicamente una forma de comunicación. Sin duda alguna, la carta es un género discursivo que dejó de usarse. Prácticamente nadie escribe cartas. Ya es muy extraño y es algo totalmente en desuso. También está en desuso la caligrafía, la letra escrita con la mano, por así decir, como vía de comunicación. Todo es impreso, todo está mediado por una impresora hoy en día. Entonces, estamos hablando de la sintaxis como parte del género discursivo y les estaba haciendo notar lo siguiente. En una memoria científica, en un artículo científico de los que se publican en revistas, eh, obviamente técnicas, la mayoría de las oraciones están en voz pasiva porque esto da la ilusión de objetividad. Sería muy extraño que el que escribe una monografía científica me deje saber algún tipo de detalle de su vida personal, algún tipo de preferencia que él tenga, porque no es lo pedido. Lo que se busca es precisamente dar la ilusión de objetividad y la voz pasiva es muy efectiva para lograr esto. La manera entonces de disponer la información es propia de un género discursivo. Vean un libro escrito para el secundario. En un libro escrito para el secundario es maravilloso lo bien organizada que está la información. Me hacen recuadros, bullets, hay gráficos a los costados. Uno ingresa en la universidad y se cruza con algunos escritores que son muy difíciles de leer. El mismo Mikhail Bakhtin, por ejemplo. El problema de los géneros discursivos, Mikhail Bakhtin me va a decir página 1 del texto. Los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados, pero la definición de enunciado lo voy a encontrar 15 páginas después. Yo les había dicho al comienzo de esta clase o al comienzo del tema Mikhail Bakhtin que los géneros, los enunciados los deben tomar como si fueran oraciones. No son oraciones, pero se le parecen bastante y en consecuencia, para que ustedes entendieran rápidamente, me puse a hablar de enunciados como si estuviera hablando de oraciones, pero no lo son. Y si el texto estuviera organizado de menor a mayor, de menor complejidad a mayor complejidad, Mikhail Bakhtin debería comenzar con la discusión de qué cosa es un enunciado y cómo se diferencia de una oración, pero no lo hace. En un manual de secundario esto es impensable. Están escritos por súper profesionales que intentan que la adquisición de información
vaya de menor a mayor, que se usen conceptos inclusores, apelar a los conocimientos que ya tiene el alumno. Esto muy rara vez se da en un texto universitario. Algunos textos parecen hechos a propósito, como para que uno los lea por entero la primera vez, termine más o menos de entender de qué habla generalmente y volver a leerlos para entender verdaderamente qué quiso decir. Pierre Bourdieu, por ejemplo, a quien ustedes van a tener que leer sin duda a lo largo de la carrera, especialmente, que tiene una manera de distribuir la información que es absolutamente inusual y a veces lo más importante está al final de lo que quiere decir, pero emplea esos conceptos desde el comienzo. Entonces, la sintaxis es parte del género discursivo. Hay géneros discursivos que están muy claramente sistematizados como un manual del secundario, un libro de texto del secundario, y la sintaxis y la manera de organizar la información que tienen los libros del secundario es mucho más clara que la que tiene cualquier libro universitario, excepto que el que escriba sea un auténtico talento al hacerlo. Pero esto es raro. Normalmente los libros están escritos para la universidad por gente que tiene un talento normal de escritura, ¿sí? Y que no son grandes comunicadores. Hay sí gente que escribe libros universitarios que son grandes comunicadores, pero no es lo usual, para nada. ¿Qué preguntas tienen ustedes sobre lo que vimos? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Por Telegram pueden Profe, hacer consultas. Sí, yo tengo una pregunta, perdón. ¿Por decime. qué la receta de cocina sería un género discursivo? Típico género discursivo. Fíjate, primero un tema. Si me Sí. estás enseñando a hacer un pollo a la sal, no me podés estar hablando del, por ejemplo, un postre a la vez. Ajá. Además, quiero que los ingredientes me los des todos juntos. Ingredientes. Y me tirás todos los ingredientes juntos. Si me diseminás los ingredientes a lo largo de la receta, lo que voy a pensar es un buen cocinero o es una buena cocinera o un buen chef, pero como comunicador no sirve. ¿Por qué? Porque el género me pide todos los ingredientes juntos, ¿sí? Y las descripciones tienen que estar dadas paso a paso. ¿Qué pensarían ustedes de alguien que comenzara por el producto ya terminado? Digamos, bueno, esto es así y previamente el pollo a la sal se hace así, está cocinado, se cocina a tal temperatura, pero y después me terminaran al principio hablando de haga un colchón de sal o el que tanta sal en la asadera o en la fuente. Tienen una organización que es un típico género discursivo la receta. Además, oraciones en imperativo, ¿sí? Conseguí un pollo, además procurá, todas oraciones que son órdenes, son comandos. Recuerdan que la sintaxis era típica de un género discursivo, la receta la receta de cocina es un típico género donde las oraciones están en imperativo, ¿sí? Estilo, por supuesto, pero sí es un género discursivo. Ah, bueno, gracias. Alguien preguntó. A ver, profesor, dice, los géneros discursivos tienen tema, sintaxis y me falta una cosa más. Estilo. Estilo, gracias. Estilo. Ustedes pueden, seguramente tienen algún, volviendo al tema de las recetas, tienen algún chef o cocinero favorito en Canal Gourmet o donde vean las recetas. Sin duda hay un estilo y sin duda a alguien les cae mejor que otro por la manera de hablar o de cocinar o lo que fuere, la manera de presentar las cosas. Bien, gente, nosotros vamos a terminar acá. Profe, por el chat le están haciendo más preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a detener esto y voy a